Buenas, en este episodio vamos a hablar de la repetición y para ello invitamos a Gabriel Raki, miembro de la OLI y la EMP, magíster en clínica psicoanalítica en la UNSAM, docente en la UBA, en el Instituto ICDEVA del campo freudiano, de la maestría de la UNSAM y del Lyon. Además, hace supervisiones y docencia en residencias y servicios hospitalarios. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gabriel, por estar acá. No, por favor, un placer estar con ustedes acá. Empezamos con una pregunta así directo de qué es la repetición, porque vamos a hablar de este tema en este capítulo. Dale, bien. A ver, primero les diría una cosa que espero entusiasmar con la repetición. Lo que charlemos hoy que genere cierto entusiasmo, porque no es obvio que cuando uno dice la palabra repetición eso entusiasme, ¿no? Más bien se asocia al hastío, a la impotencia, a la monotonía. Y espero generar algún entusiasmo. Algún entusiasmo porque es muy humana la repetición. Es muy humana, es una fibra superhumana, inexorable. Es inexorable repetir. Y a veces uno no se da cuenta porque, bueno, uno transcurre sus días cotidianos con sus, con sus cosas, con sus sueños, con sus pesadillas, con sus angustias, con sus proyectos, etc. Y a veces uno no se da cuenta que si te detenés a preguntarte un poco sobre cómo experimentás así subjetivamente la vida, si hoy a la noche 2 minutitos medita en eso, ¿cómo experimento subjetivamente mi vida, mi día a día? Y muy probablemente se encuentran con cierto sentimiento de que algo se repite, algo me posee, como decía Freud, una especie de posesión demoníaca, así la describía Freud, que aunque quiera otras cosas, aunque esté interesado en otras cosas, sin embargo, se me mete cierto sentimiento de repetición. Como que es inevitable. Como algo inevitable, como que, bueno, otra vez, y más si uno lo mira desde el plano, no solamente de las rutinas con las que uno arma la vida, digamos, ¿no? Sino que si uno lo ubica desde donde más intensamente vive la vida, que, bueno, por lo menos nosotros que estamos en la clínica, en nuestro día a día, escuchamos esa intensidad del lado del sufrimiento, digamos. Si uno le presta atención a desde dónde uno vive más intensamente la vida, se va a encontrar con algo inexorable, con que otra vez una pareja que, en fin, que me hace sufrir de la misma manera, o otra vez me estoy peleando por lo mismo, otra vez me angustio por lo mismo. Ese otra vez, ¿no? Es algo, como vos dijiste, Flor, inexorable, que insiste. Pero bueno, tengo la idea de por ahí desplegar algunas cosas que, como decía antes, no dejen eso en un plano así de bueno, ¿qué se le va a hacer? Como cierta impotencia y cierto sentimiento de que no queda otra que volver y volver así como demoníacamente a eso inexorable, digamos. Sino, al contrario, espero poder transmitir que por algo se repite, ¿no? Que hay ahí en lo que se repite un núcleo, ¿no? Un núcleo que es muy de uno, muy de cada uno. Bueno, no solamente de cada uno. Pensemos que hagamos como así un pantallazo muy rápido, ¿no? de la vida humana. Perdón que exagere tanto, ¿no? Pero piensen desde los juegos de niños y esa insistencia en repetir el juego, hasta los dramas de cada uno que se repiten y vuelven a las mismas angustias y a las mismas pesadillas con las que uno se topa. Me animo a decir, pensemos en un país, vamos a decir un país, y otra vez el mismo abismo, y otra vez el encuentro con lo impredecible, o en la civilización misma, y otra vez la peste, la guerra, ¿no? O sea, es un fenómeno muy humano, la repetición.
Sí, también quizás en lo humano está en esto que vos decís, quizás con el ánimo de introducir hoy algo nuevo acá en la repetición, que en esto de repetir, cuando uno localiza algo de esto, puede hacer algo distinto. Incluso creo que en relación a lo social, y muchas veces se dice memoria para no repetir, por ejemplo, del Holocausto, ¿no? Como algo, si se ubica ahí algo, hay una posibilidad quizás que se abre a lo diferente, ¿no? Sí, totalmente. Viene bien que lo digas, Patricia, porque podríamos decir que... Sí, primero quiero dejar destacado eso como así titular de las cosas que estamos charlando. Sí. Seguro que es a partir, como vos decís, de situar la fibra de lo que se repite, seguro que solo desde ahí puede salir un invento, sí. Algo creativo, algo distinto, porque si no, los inventos pueden quedar lo creativo en cierta fugacidad, pero si sale de la fibra de lo que se repite, seguro que va a ser un invento con un mejor sustento, digamos, sí, ¿no? pasa también que, como vos decís, quizás uno asocia la repetición con la rutina, con lo obvio de, bueno, hago todos los días lo mismo, trabajo de lo mismo, y es fácil localizar la repetición ahí, pero quizás es más difícil localizarla cuando la repetición está como en otras cosas, como, bueno, me engancho siempre con el mismo tipo de personas, o claro. Siempre tengo el mismo error, o siempre tengo la misma sensación. Entonces quizás no es algo tan como voy todos los días al mismo lugar. Exacto. Quizás es algo más interno que es más difícil de localizar. O Totalmente. Hasta que te das cuenta puede ser un trabajo re largo que tenés que elaborarlo. Sí, totalmente. Y a veces tal vez no tenga que ser tan largo, pero está buenísimo realmente lo que decís, Flor, porque, bueno, yo creo que esa es una de las contribuciones. En otro capítulo diré que la segunda contribución fundamental, la primera fundamental tal vez es el amor, un cierto uso del amor, digo, contribución del psicoanálisis. Pero también es una contribución fundamental que en la repetición, que es, para volver a lo que vos decías, hay un saber que no es evidente, pero es algo que trajo el psicoanálisis desde el comienzo, desde Freud, que lo inventó, empezó a captar que detrás, como vos decías, de eso que parece más evidente de la repetición, lo más notable, lo más visible, las rutinas o la gran escena que se repite, etcétera, etcétera, que detrás de eso hay un saber, a nosotros nos gusta saber decir... no sabido. Un saber no sabido. Detrás de eso hay un saber no sabido, ya lo habrán escuchado varias veces. Bueno, qué sé yo, a nosotros nos copa el inconsciente, nos copa que el psicoanálisis aportó a la civilización, que hay un saber inconsciente. Y nos copa eso, Nos copa de verdad porque yo a veces medito, incluso con los alumnos de la Facu, para ubicar bien el aporte del psicoanálisis a la civilización, digamos. ¿Por qué nos apasionamos tanto con decir saber no sabido? ¿Por qué? Porque pensemos un minuto, ¿no? Si no habría ahí un grupo de locos, psicoanalistas que en distintos lados del mundo, en fin, defendemos que hay un saber no sabido que te habita y que habita a cada uno. Si no, estaría el discurso psicoanalítico defendiendo apasionadamente eso. Entonces, ¿dónde estaría el saber? El saber de la humanidad, de los lazos sociales, de la civilización. ¿Dónde uno lo ubicaría? Te digo lo que me respondo así rápidamente, vos me dirás si estás de acuerdo o no. Si uno no dice que hay un saber no sabido que habita cada uno, solamente ubicaríamos el saber en el otro. En dos lugares lo ubicaríamos. Primero, en que el otro sabe, ¿no? El otro sabe, ya sea la versión más científica del otro sabe, en fin, la ciencia, que hay un saber que domina todos los fenómenos, hay una ley, y si no conocemos ahora la ley, la conoceremos en algún futuro, pero hay un saber en algún lugar que explica los fenómenos de la humanidad y del universo. Eso es suponer que hay un saber en el otro, en este caso versión ciencia. Y ni que hablar versión religión, que hay una verdad que se revelará alguna vez absoluta, etcétera, etcétera. Son dos maneras en las que quedaría ubicado el saber. ¿Por qué nos copamos los analistas? Porque me parece que airea un poco, perdón, hay otra, voy a decir otra, que es muy de la época, que es el creerse
que uno sabe lo que es, que uno sabe lo que es, creerse que uno sabe lo que es, yo sé lo que soy. Y a nosotros nos apasiona decir, bueno, es como un aporte humilde. No te la creas tanto que sabés lo que sos, o que hay un saber que alguna vez explicará todos los fenómenos del mundo y del universo, etcétera, etcétera, o que saldrá una verdad revelada que explica todo. Es como una relación con el saber que mete como un aire, como una humildad, como baja un poquito, que hay un saber no sabido, que te habita y que, bueno, produce sueños, pesadillas, angustia, y también produce repetición, que es esa dimensión de la repetición que vos decías, que uno no sabe por qué, pero hay un saber no sabido. ¿Por qué lo llamamos saber no sabido? Porque uno dice, y otra vez peleándome, ¿no? Pero bueno, si uno aloja un poco eso, escucha, por ejemplo, cada vez que el otro no me adora y no me aplaude y no me trata como el único o la única del universo, me angustio y me peleo. Eso es un saber que no es evidente, pero es como, ¿sabes cómo decir? Los matemáticos dirían X, Y. X determina Y. Es un saber que te trabaja y que te produce esa repetición que después estalla en la vida. Lo cual es interesante porque si no también hasta esto puede ser adjudicado a la mala suerte. Yo siempre me encuentro con gente así, totalmente. O más religiosamente, Dios por algo me pondrá estas pruebas en el camino. Bueno, quizás cuando uno dice, bueno, yo tengo que ver en esto, también tiene una posibilidad, una oportunidad que se abre, ¿no? De la propia repetición, lo que no se sabe, saber que no se sabe porque se repite, ¿no? Porque es un saber no sabido, tiene las dos dimensiones, lo que se sabe y lo que no se sabe permite un movimiento, ¿no? Sí, sí. Es que también creo como que si sabemos todo, en algún punto es como que nos deja inmóviles. Nos deja inmóviles. Ya está. Ya sabés, esto es así. Exacto. Me va mal en esto porque mis papás me enseñaron que yo era mal en esto. Listo. Y ya está escrito. Ya está. Lo que vos estás diciendo es una dimensión del saber que ya está escrito. Ya está escrito por la ciencia, por la religión, pero ya está escrito. En cambio, abrirse a que hay un saber no sabido que te habita, y no solamente nos habita a cada uno, también a los científicos, también a los religiosos, a quienes quieran, te habita un saber no sabido, quiere decir que te abre a que no todo está escrito. Y es un aire de frescura poder abrirse a que no todo está escrito. Pero te conviene saber un poco, algo de lo que sí está escrito para abrirte a lo que no está escrito. Esta sería la... Ok, y esto me trae una nueva pregunta de que es, ¿para que haya novedad es necesaria la repetición? Bueno, yo creo que sí. Vamos a bajarlo. No sé si en todos los campos, ¿no? Habría que ver bien cómo es en el campo artístico. Tal vez habría que preguntárselo de modo más preciso. Pero si uno agarra una cosa, cualquier cosa así empírica, suponete, empírica me refiero a la experiencia cotidiana, digamos. Suponete este encuentro mismo, seguro que tiene su repetición, en fin, no sé, la mesa, el invitado, la charla, los distintos capítulos. Y seguramente ustedes deben pensar, bueno, ¿qué novedad metemos hoy o qué vuelta le damos? Pero esa pregunta solo se la pueden hacer a partir de cierta estructura constante y que se repite, sino cómo imaginar la novedad, digamos, ¿no? Yo me imagino que tal vez algo de eso pasará también con el que escribe, y hay cierto trazo que llega hasta cierto punto y después ya el trazo va solo, digamos, la mano y la escritura va sola, ya está en una zona creativa que va sola, pero no sin ese trazo primero, ¿no? Sin alguna relación con ese trazo primero que es desde donde se va a disparar el trazo y crear otra cosa, digamos, ¿no? Freud fue el primero en hablar de la repetición. Bueno, no, no.
A mí me gusta exaltar mucho cuando hablamos de repetición lo que han contribuido los filósofos a la repetición, ¿no? Y enseñan mucho, pero no por una cuestión histórica, sino que voy a decir una cosita de 2 o 3 filósofos, de 4 tal vez si me dejan, que yo creo que exaltan mucho la repetición, no como una reseña histórica, sino que siguen enseñando y tal vez con eso espero que consigamos el objetivo de darle dignidad a la repetición, ¿no? Que es lo que hicieron estos filósofos. Por ejemplo, Søren Kierkegaard, que ya deben haber escuchado acá hablar de él. Lo nombramos alguna vez. Lo nombraron sí. Seguramente con Andrea Berger cuando habló de angustia, por ejemplo. Porque él habló mucho de angustia y de repetición. Y él elevaba la repetición de una manera impresionante. Bueno, a tal punto que si ustedes agarran un texto chiquito de él, lo recomiendo para hoy a la noche, agarren el texto de él, chiquitito, que se llama La repetición, lo primero que dice es que la vida ética de una persona, si vos querés vivir éticamente, mejor que conozcas la repetición, porque si no, mereces la muerte. Es extremo, ¿no? Es un fanático de la repetición. Y dice que, bueno, retoma la pregunta que vos decías, que si para que haya novedad tiene que haber repetición, porque él dice que si no conoces la repetición y la ética de la repetición, entonces vas a ser un tronco llevado por la corriente, un tronco fugaz llevado por la corriente. Ahora, él, quiero contarles que busca entonces una verdadera repetición para hacer su vida más ética y la busca en distintas experiencias. Yo lo resumo mucho, pero qué sé yo, vuelve a una ciudad, él era danés, vuelve a una ciudad europea, creo que Viena, en la cual hace 2 años atrás había estado con unos amigos tomando unas cervezas. Entonces dice, bueno, vuelvo al mismo lugar, me junto a tomar unas birras, a ver si así consigo una verdadera repetición. Y él se decepciona y dice que no, que así, eso no es la repetición. Y está bueno eso, ¿no? Porque pensemos que la repetición no es tratar de reproducir algo que pasó. Claro, como esto de la rutina de hacer de vuelta lo mismo. Lo mismo, exacto. Como exactamente ir a un lugar, quizás no es eso. No es eso, es muy interesante, ¿no? Ubicar eso. No es que estás haciendo una fotocopia de algo que ya pasó. Eso no es la verdadera repetición de la que hablaba Kierkegaard. Bueno, cualquiera que busca la repetición por ahí se frustra, ¿no? Piensen en segundas vueltas de pareja o en fútbol, que a mí me gusta mucho el fútbol, las segundas vueltas de un director técnico exitoso que lo llamás para que repita el ciclo y no funciona. En general es así. Todo lo que es pensar la repetición como la copia de lo anterior, entonces Kierkegaard dice, eso no es repetición. En todo caso, eso nosotros podríamos decir es una fotocopia, es un intento de reproducir una fotocopia. Entonces, ¿dónde él sí la encuentra? ¿Dónde dice, ay, casi que encontré la repetición? Voy a decepcionar un poco, pero vamos a tratar de captar lo que dice. Él la encuentra él escribió también Cartas de un seductor, pero que tiene la misma tónica, en la cual él, estaba mandándole cartas él formaba parte de los artistas de la ciudad, y le mandaba cartas porque es muy autobiográfico lo que él escribe, le mandaba cartas a una mujer de la nobleza para tratar de conquistarla. Él, un artista, qué sé yo, cómo conquistar a una mujer de la nobleza que ya se estaba por casar con un príncipe, qué sé yo. ¿Y qué sucede? Que en un momento la mujer la convence con su poesía, en fin, le dice que sí, la convence. Y en ese punto, en ese momento que está la posibilidad de encontrarse con ella, ¿qué hace el tipo? No se encuentra. La resigna. Dice, no, para mantener el amor en su máxima elevación y sostenerlo en su máximo lugar, y resigno esto, y con esa resignación siento que realizo la repetición de mi vida. Fíjense qué loco, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que esa es otra noción de la repetición, que no es que reproduzco algo que pasó,
sino que siento que en ese punto se concentra mi vida, la angustia de mi vida, los sufrimientos de mi vida están en ese punto. Entonces no es una escena y después la otra que copia a la primera, sino que en eso que siento y lo siento fuertemente, piensen en un tipo que pensaba y dudaba y tenía mil dilemas. En ese momento que siento esa decepción en el cuerpo y la intensidad que estoy elevando el amor a no sé qué, incluso él decía que siente que existe realmente él en ese punto y se concentra toda la repetición de él en ese punto. Fíjense qué loco, porque está hablando de la repetición, como siempre digo, de un tiro. No es que se me repitió un sueño, es en un tiro, en un acontecimiento, se repite toda su vida. Pero si conscientemente él eligió no responderle a ella, ahí sería como esa repetición. Claro, está muy bien. Para él ahí tiene una experiencia que no puede explicar demasiado, podríamos decir, esto no es una experiencia de análisis, sino que es el testimonio filosófico. Sí. Es como él armó su filosofía, ¿no? Digo, es como armó su filosofía, porque a partir de esa profunda sensación de que acá en esto que me pasó se concentra toda mi vida, a partir de eso el tipo, esto también para lo que decíamos antes, ahí donde siento, ni sé por qué, pero siento que toda mi vida está concentrada ahí, a partir de conectarse con eso, lo que hablábamos antes, entonces el tipo hizo otra cosa con eso, creativa, distinta, que es, bueno, en el mundo de él, eso fue su creación, que fue que creó la filosofía de la existencia, a partir de eso que sintió en el cuerpo y le cortó los dilemas mentales que tenía y sintió con esa decepción amorosa una cosa de angustia intensa en el cuerpo, es lo que estamos diciendo, que cuando encontré como la fibra de mi repetición, a partir de ahí, ¿qué inventó el tipo? Bueno, inventó en una filosofía que era más idealista, de las ideas hegelianas, una filosofía distinta, que es la de la existencia y no la del idealismo. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo de alguien que con su repetición hizo otra cosa, pero la repetición de lo que sentí ahí y concentra toda mi vida ahí. ¿Se entendió eso? Sí. Hay una, no sé si tengo tiempo, bueno, yo lo cuento, hay una película que va más o menos en esta línea que es 127 horas, que cuenta una historia real de un tipo que se había quedado trabado en la cordillera. Él se fue solo, un fin de semana, se fue solo a la montaña y se quedó trabado ahí en la zona de la costa oeste en Estados Unidos, se quedó trabado ahí en una montaña. Y en una grieta de una montaña. Y fueron pasando las horas. Bueno, es bastante dramática la película, no nos vamos a meter en detalles, pero quiero destacar una cosa. Pasaban horas, no salía de ahí, nadie lo veía, y él empezó a filmar, ¿no? Empezó a filmar. Pero esto de verdad pasó. Esto pasó de verdad. Se filmó de verdad y es la grabación que él grabó de verdad. Sí, la filmación que él grabó. Y cuando se filmó, dijo algo que tiene que ver con esto. Porque dijo, bueno, ¿saben qué? Esto me tenía que pasar a mí, ¿no? Esto me tenía que pasar a mí. Esto es la repetición de mi vida. Bueno, uno puede decir, nada más con estos datos que les digo, bueno, se fue al fin de semana solo a la montaña, solo, sin decirle a nadie, sin avisarle a nadie. Y eso concentraba mucho de lo que era una vida de mucho aislamiento, de mucho encierro, etcétera, etcétera. Pero se le concentra toda la vida y todas las escenas de la vida en ese momento dramático en que dice... Es como que te cae la ficha. Exacto, te cae la ficha. Como que quizás, o sea, no es que es la primera vez que te pasa eso, pero es como pero te cae la ficha. O sea, como cierto suceso que quizás es más potente, es más importante, hace que digas, esto y lo otro venían por ese mismo lado. Se te juntó todo ahí. Y es como esa misma sensación. Y es una sensación que sucede en acto en ese momento. No es que vos estás rememorando cosas, sino que en ese momento todas esas 20 escenas, 30 de tu vida se te concentran toman un todas significado ahí. Ahí, en ese punto. Claro, que no sería el por qué me pasa esto a mí, quejoso, víctima de alguna suerte o de los otros, sino algo mío está en juego en esto.
Sí, sí, totalmente. Es una implicación de una parte de tu ser que no es la habitual, la de todos los días, con lo que estás en tu vida cotidiana, sino con la estofa, con la fibra. Y que con te sorprende con la también, ¿no? fibra que te sorprende, que Sí. te angustia y desde la cual armás tu vida, porque este tipo armaba su vida desde ahí. Pero solo a partir, o sea, armaba su vida en Sí. miles de escenas de encierro y aislamiento, pero solo a partir de ese accidente pude leer su vida desde ahí. Bueno, después está... Sí, a mí, por ejemplo, me pasa con los sueños, de que, bueno, hay mucha repetición en los sueños y que quizás yo sueño cosas que me las acuerdo en el momento, después me las olvido y de repente sueño algo que digo, esto ya lo soñé muchas veces diferente, pero soñé cosas relacionadas. Que en realidad no sé si es que en realidad solo lo soñé una vez y creo que lo soñé 1000 veces, o si que realmente lo soñé 1000 veces, pero me cae la ficha de, esto lo soñé esta vez y quizás hace 2 años y quizás ahora, qué sé yo, y ahí como que se me vienen a la mente y me los acuerdo y los empiezo a relacionar todos y digo, uy, todo tiene que ver con algo. Bueno, y como bueno. que quizás en el momento cuando lo había soñado ni lo había registrado porque era un sueño más. Y después Totalmente. cuando lo sueño de alguna forma particular de nuevo, digo, pará, todos los sueños que había tenido antes cobran un sentido Se ahora. te concentran Claro. todos. Bueno, estamos elevando un poquito la repetición, ¿no? Porque, por ejemplo, con esto que estamos diciendo, con esto que vos estás contando de los sueños, se te conecta la repetición de sueños y todos en uno, todos en uno, como algo que toca algo de tu estofa realmente. Y si no es desde tu estofa, desde tus fibras, no va a ser desde otro lado que salga, que uses eso, que uses ese sueño, esa pesadilla para otra cosa en tu vida. Si Sí. no es desde ahí, Por eso a veces si no es cuando de uno- donde duele, de Claro. donde asusta, de donde sorprende, si no es desde ahí, no va a ser de otro lado. Sí. No, porque a veces la gente le dice, ves que vos repetís esto y siempre te pasa lo mismo, pero tiene que ser algo que la misma persona tiene ese registro con cierta angustia, entiendo, de la repetición, Seguro, ¿no? Cuando seguro. llega ese momento de Totalmente. que caiga la ficha o de... ¿no? Totalmente. Sí. ¿Me dejan decir un par de aportes más de filósofos o...? Sí. Rapidito, lo digo rápido. Los dejo como título para que la gente, si les interesa, investiguen. Hay uno de Aristóteles, que solamente quiero decir de Aristóteles. Bueno, él usa 2 términos en el libro de la física que son automatón y tiché. Pero solamente quiero destacar que, bueno, el automatón es para los seres sin elección, o sea, fenómenos naturales, animales que repiten circuitos. Y del lado de la tiché ubica esto que estamos diciendo, es decir, algo que sucede azarosamente, por accidente, pero uno dice, y esto me tenía que pasar a mí, o esto le tenía que pasar a él, o a ella, o a quien sea, ¿no? En Aristóteles es un buen encuentro, porque es alguien que va a la feria para comprar frutillas, el otro va para comprar manzanas, y uno le debía al otro, sucedió por azar, y se produce ese encuentro. Para el psicoanálisis es siempre algo del orden de un mal encuentro o desencuentro, tipo la película que acabamos de decir, o sea, te encontrás con algo traumático, Qué doloroso. negativos. Bueno, no quiero dejar el tono de negativo, sino que, pero está bien que lo digas, pero es que hace falta que te embarres en eso para que salga una creación y un invento bien sostenido, pero me parece que un poquito no te queda otra que embarrarte, no es porque lo diga el psicoanálisis, porque soñás y te vas a embarrar y te tropezás con las cosas de la vida y te vas a embarrar. O a Entonces veces- mejor sí. situar eso situar eso que te embarra para entonces realmente abrirte a la creación y al invento de otra Claro. manera. A otra cosa, pasar A por otra ahí para cosa. otra cosa, claro. Después les digo 2 cositas rapiditas más. Hay una perla de Deleuze en diferencia y repetición, que él diferencia, también lo digo muy resumido, él diferencia la repetición, él la llama repetición mental, a la repetición que es que la que uno, bueno, ¿viste eso cuando vos te pusiste a juntar, bueno, este sueño con este, esa es mental, ¿no? Bueno, ahí articula una escena con la otra, con la otra, con la otra, y ahí es la repetición mental que asocia distintos elementos y los junta. Pero otra cosa es lo que él llamaba la repetición del corazón, del corazón, que es esa que se siente, y él usa una frase de un colega filósofo de la época,
dice en relación a la fiesta de las federaciones y la Bastilla, es decir, cada fiesta de la federación, no es que conmemora lo que pasó en la toma de la Bastilla, sino que la toma de la Bastilla vive, es como vive cada vez que se hace vive nuevamente, vive como si fuera la primera vez, no nuevamente, como si fuera la primera vez cada vez que se hace la conmemoración de la Bastilla, de la fiesta de las federaciones. Esto es algo muy interesante porque solamente resalto esto. Piénsenlo en los actos nuestros, ¿no? Los actos de San Martín que fuimos nosotros a ver a nuestros hijos en la primaria, qué sé yo. No es lo mismo cuando un acto, bueno, es el recuerdo de lo que pasó hace 200 años, a que te hagan vivir que San Martín está acá, ¿no? Cuando te hacen vivir que San Martín está acá, en esta fiesta, ahora, ahí es donde está la posibilidad que estamos diciendo de creación y de invento. Porque si te lo hace vivir que está acá, entonces, si está acá, puede abrirse algo que ya no esté pegoteado a las historias conocidas, etcétera, etcétera. Y si vive ahora, se puede abrir. Si estamos recordando algo que pasó, va a quedar cerrado en sus articulaciones de siempre y en las historias de siempre. En cambio, si lo haces vivir ahora, se puede abrir. Repetís siempre el mismo acto, así como en fotocopia. Como fotocopia. Me encanta que estés en esa diferencia, que estés metida en esa diferencia. Y digo la última referencia, déjenmela decir, nada más, las estoy resumiendo, que es de Nietzsche, que la famosa figura del eterno retorno, que la deben haber escuchado, el eterno retorno. Y yo en eso quiero dejar ubicada una diferencia nada más, que es que la idea nietzschiana que está en Agaya Ciencia no es que el eterno retorno es que, bueno, la vida son circuitos que empiezan, terminan y después vuelven a empezar, ¿no? Y que, bueno, nosotros acá empezamos, para ustedes, para mí es una novedad, pero ustedes empezamos, nos sentamos con el invitado, hablamos, terminamos y, no sé, mañana, la semana que viene, volvemos a empezar, como si fuera la vida un eterno retorno de inicio, final, es el eterno. No es eso lo que dice Nietzsche, es la versión que uno tiene cuando dice eterno retorno, que es que la vida es un circuito, primero sos hijo, después sos padre, etcétera, 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 y se va circulando la misma calecita. No es esa, eso es una versión imaginaria del eterno retorno de Nietzsche. La versión de Nietzsche es que es la que plantea Agaya Ciencia, y es que es algo así, la figura que trae es: hacete la idea de que viene un geniecillo, hagámonos la idea nosotros ahora, que viene un genio y te dice, escúchame, si yo te digo que este momento que estás viviendo se va a repetir eternamente. Me quedo muy tranquila. ¿Qué haces? ¿No? Así es esa es la figura, lean, en la Agaya Ciencia lo describe así. ¿Qué haces? Bueno, entonces dice Nietzsche, ahí tenés que tomar una posición, que él la llamaba hay una cuestión de voluntad. Si esto me va a venir inexorablemente, me va a retornar inexorablemente, bueno, asumilo con decisión, con entusiasmo, y si vos asumís esto, que vos ya te viene algo que va a ser inexorable, te viene algo, hay algo del sueño, de los distintos sueños que te va a retornar por el mismo punto. Si vos ya sabés que te va a venir de un modo inexorable, asumilo con decisión y entusiasmo. Entonces, no cuenta la historieta imaginaria de los ciclos que se repiten, sino que es una posición ética de cómo plantarse frente a lo que se repite inexorablemente. Bueno, se dignificó la repetición. ¿Logramos dignificarla? Un poquito, aunque sea. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Dejamos hasta acá el episodio de hoy, pero va a haber otro capítulo de la repetición. Muchas gracias, Dale, Gaby. con todo gusto. Muchas gracias, Un placer, muy interesante. un placer.